Hola familia, en este tutorial de hoy les voy a enseñar la técnica de símil esmerilado sobre vidrio y sobre plástico duro, utilizando los pegamentos y barnices que les enseñé a hacer en tutoriales anteriores. Comenzaremos usando el pegamento casero, cuyo link está en la parte superior derecha de la pantalla y en la descripción del vídeo. Todas las piezas las tenemos que limpiar previamente con un paño y alcohol, para evitar que queden huellas o que quede grasitud sobre ella. Hacemos una muñeca con una esponja que tengamos en casa y, si es posible, una esponja lisa que tenga menos agujeritos para evitar que deje marcas en la textura. En este vaso de vidrio, en la parte de arriba haremos un esmerilado tradicional y en la parte de abajo un agregado de color. Para dar color podemos utilizar colorantes alimenticios o tinte para pintura de pared. Y agregamos un poquito de harina de maíz. Integramos bien todos los elementos y comenzaremos a poncear estirando bien el barniz. Con la esponja cargamos poquito barniz, es decir, que la esponja esté húmeda pero no con exceso. Y vamos a poncear el barniz sobre la pieza de vidrio y verán que se va formando burbujitas. Las vamos a ir quitando a medida que ponceamos, varias veces sobre el mismo lugar, hasta que vayan desapareciendo y tengamos una superficie mucho más lisa. Mientras trabajamos, les iré contando cómo se hace el verdadero esmerilado. Este es el primer tutorial de una serie de tutoriales sobre la técnica de símil esmerilado que iremos viendo, con distintos elementos y con distintos barnices. El secado es muy rápido, entre 5 y 10 minutos. Ahora comenzamos con la decoración de la pieza. En este caso, para que tú vayas teniendo alguna idea, he decorado esta pieza con lo que tenía en casa. Aquí les muestro tanto este vaso como el frasco que veremos y el vaso de plástico. Los he decorado con lo que tenía en casa. Es para que tengan a modo de ejemplo. Tú puedes decorar a tu gusto con lo que quieras, ya sea perla, soga, brillantina. Para el frasco he decidido hacer un símil esmerilado con pegamento a modo de barniz sin ningún agregado. Así les mostraré cómo queda el pegamento directamente sin color y sin agregados. Esta técnica me encanta. A veces no sabemos qué hacer con los frascos o los vasos de plástico, o aquellos que quedaron pocos de un mismo estilo y no sabemos qué uso darles. Con esta técnica los convertimos en preciosos elementos decorativos a los que le podemos dar diferentes usos. Lamparita, portalápices, floreros, para poner nuestros cosméticos, infinidad de usos. El esmerilado tradicional se realiza con pistola de arena o con ácidos que carcomen el vidrio, dándole una apariencia opaca y quitándole la transparencia brillante que tiene el vidrio originalmente. Vamos a hacer trabajos con distintas opciones de forma, ya sea de forma tradicional o con color. Espero que les haya gustado esta técnica, tanto como a mí. Y si así fue, no se olviden regalarme un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activar la campanita para que les avise siempre que suba vídeos nuevos. Ahora pasamos a decorar el frasco, que obviamente lo hacemos con lo que tenemos en casa o lo que nos guste. La idea
disfrutar creando. La idea es que nos guste la pieza decorativa que estamos haciendo y que disfrutemos creándola. Y que a la vez sea buena, barata y bonita. Las 3 veces. Con estas ideas muy sencillas, pero que se ven muy lindas al momento de exponerlas, ¿has visto cómo podemos transformar nuestros frascos y vasos que desechamos? Esta técnica la puedes aplicar con diferentes colores, podemos combinar colores, podemos decorarlos con distintos elementos para distintas ocasiones. Infinidad de usos que les podemos dar. Aquí estamos haciendo símil esmerilado sobre un vaso de plástico duro, al que limpiamos bien con un paño y alcohol para quitar todo tipo de huella que tenga el vaso. Como verán, sobre esta superficie no se integra bien el barniz, dando paso a una textura muy particular que queda muy bonita. Ponemos una capa de barniz solo y luego otra capa con color. El color logrado solo con barniz y tinte. Verán que queda muy bonito. Con la esponja ponceamos bien toda la superficie hasta lograr una textura y color uniforme en toda la pieza. Para que estas piezas se puedan lavar, recomiendo agregar al barniz unas gotas de sellador o fijador para pinturas de paredes, porque así, tal cual, se pueden limpiar con poca agua y con el debido cuidado de no frotar con productos abrasivos. Estas piezas son meramente decorativas. Estos elementos decorativos se pueden poner en un tocador para poner el maquillaje, como faroles con una velita dentro que lucen muy bonitos, como floreros, portalápices. Con pequeños detalles tan simples hemos cambiado la apariencia de estos frascos y vasos que tenemos inutilizados. Ahora pasaremos a decorar el vaso de plástico. También yo en este momento lo haré con lo que tengo aquí, pero cada uno lo hace como más le guste y que disfrute creando. Te invito a que te suscribas al canal, así puedes disfrutar cada uno de los tutoriales. Es totalmente gratis. Simplemente activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que subo un vídeo y sin perderte ninguno de ellos. Como siempre, les digo que pongan estas ideas en práctica, experimenten y hagan valer su alma creativa. Y comenten su resultado, ya que de esa forma nos ayudamos mutuamente en nuestros proyectos. Esto es solo una idea, hagan ustedes su propia experiencia con sus proyectos. Les agradezco enormemente su compañía. Gracias por llegar hasta el final del video. Y gracias por ser parte de esta gran familia. Hasta el próximo tutorial. Un beso y un abrazo muy fuerte.